En la escuela siempre me la hacían pasar mal por ser autista, mientras que la mamá de uno de los peores se postulaba para presidenta de la cooperadora con una campaña en contra del bullying. Así que el día de las elecciones me dejé pegar y desenmascaré su hipocresía delante de todo el consejo escolar. En la secundaria me alejé de los pibes que me jodían en mi curso y, como no les gustó nada, el cabecilla, Bryce, convenció a todos para que me dieran la espalda. Hasta ese momento a nadie le importaba mi autismo, pero ahora era el motivo principal de sus cargadas. Bryce Scallywag y su grupito hacían gestos exagerados con los brazos cada vez que pasaba cerca. Después empezaron a chorearme los auriculares con cancelación de ruido y los escondían en los tachos de basura. Para enero ya me empujaban contra los lockers y filmaban mis crisis para subirlas a la página de memes de la escuela, manejada por ellos mismos. La primera vez que pasó traté de hablar con la orientadora. Apenas entré, la señora Saratoga y me miró, seguía pegada a la compu. ¿Puedo hablar con el director Williams sobre lo que me están haciendo Bryce y sus amigos? Me animé a preguntar, pero enseguida me cortó con una sonrisa sobradora. Sé perfectamente qué hacen ustedes, siempre queriendo hacer pasar por bullying las cosas normales entre adolescentes, siempre buscando llamar la atención. Pensé que me estaba cargando, pero en vez de ayudarme, me dio un folleto sobre habilidades de comunicación y siguió limándose las uñas como si nada. Sonreí, porque tenía un as bajo la manga. El director Williams era mi papá, pero la actitud de la orientadora me hizo darme cuenta de algo. Si ella no me creía sin pruebas, tal vez mi viejo tampoco. Siempre se cuidaba de no mostrar favoritismo en la escuela. Ahí fue cuando se me prendió la lamparita. Empecé a llorar bien visible cada vez que me empujaban. Almorzaba solo en lugares donde sabían que podían venir a buscarme. Caminaba por pasillos vacíos a propósito, sabiendo que ahí me iban a esperar. Iba guardando todo en una carpeta con contraseña en el celu, capturas de la página de memes, grabaciones medio borrosas cada vez que podía. Bryce se agrandó, pasó de empujarme a pegarme posta. Su hermana Kayla me sujetaba los brazos, mientras él me daba piñas en la panza como si practicara boxeo. Connor, su mejor amigo, se divertía tirando mi mochila al inodoro. Pensaban que yo era tan cobarde que nunca iba a decir nada, pero después de unas semanas, por fin tenía suficiente para hablar con mi papá. Esa noche me sentí como un nene la noche antes de Navidad, seguro de que mi viejo los iba a hacer pelota. Me desperté antes de la alarma y bajé con una confianza que nunca había sentido. Él ya estaba ahí, haciendo panqueques con caritas felices, como cuando era chico. Me senté re contento. «Hola, campeón», me saludó. «Hay algo que te vengo escondiendo», dijo mientras daba vuelta un panqueque. «Estoy por jubilarme, y en breve lo van a anunciar en la escuela». El tenedor se me quedó en el aire. Él seguía hablando, re entusiasmado. «Con lo que me pagan del retiro, por fin vamos a poder hacer ese crucero de Disney que siempre quisiste. 7 días, todos juntos». Me forcé a sonreír y a hacerme el feliz por el crucero, aunque por dentro sentía un vacío enorme. Sin mi papá como director, mi única carta fuerte desaparecía. Toda mi evidencia no iba a servir de nada si él ya no podía hacer nada. Ese día me encerré en el baño de la escuela tratando de no entrar en pánico. Ahí escuché a Bryce y su amigo charlando. Mi vieja seguro gana la elección del consejo escolar. Toda su campaña es contra el bullying. Hasta la entrevistó un canal de noticias. Ahí me cayó la ficha. La señora Scallywag, la mamá de Bryce, era la que se postulaba con todo ese chamullo anti-bullying. La ironía era tan grande que casi me río solo. La elección era en 3 días. Pasé ese tiempo haciéndome el más indefenso y frágil del mundo. El día de la elección, esperé cerca del gimnasio después de clase, porque siempre iban ahí a vapear. Cuando Bryce me vio, se le iluminaron los ojos. «Mira quién vino a buscar lo suyo», dijo, tronándose los nudillos. Connor y 2 más me rodearon. No me defendí, ni cuando Bryce me metió una trompada en el ojo, ni cuando Connor me pateó las costillas, ni cuando se turnaron para ver quién me dejaba el moretón más grande. Me acurruqué y aguanté, con una mezcla de nervios y adrenalina que me recorría el cuerpo. Cuando se aburrieron, me dejaron tirado. Esperé 10 minutos y me fui rengo hasta el auditorio. Tenía la cara hecha pomada, las costillas me dolían con cada respiración, pero yo sonreía de oreja a oreja. Los murmullos no tardaron en aparecer. La gente señalaba mi ojo morado. Uno hasta se quedó sin aire por la sorpresa. Caminé directo al frente, donde estaban sentados los miembros del consejo. «La señora Scallywag dice que va a proteger a chicos como yo», dije bien fuerte. «Pero sus hijos Bryce y Kayla me hicieron esto ayer. Su hijo me pegó, señora Scallywag». El auditorio explotó. Los padres empezaron a hablar todos juntos. Varias personas sacaron el celular, algunos para avisar a otros, otros para filmar. La cara de la señora Henderson, la contrincante, pasó de sonrisa forzada a estar totalmente en shock. El labial que se había puesto tan prolijo le quedó horrible sobre esa cara pálida. Se paró al toque y me acusó de mentiroso y de exagerado. La voz se le puso chillona. Dijo que los chicos con autismo solemos malinterpretar las situaciones sociales, que no entendemos las señales.
Algunos padres le dieron la razón en voz baja. Escuché a uno decir que seguro me había caído solo, otros que los chicos de ahora son todos demasiado sensibles. El moderador de la asamblea, un tipo grande con cara de bonachón, sugirió suspender la elección, pero la señora Henderson insistió en seguir. Dijo que eran acusaciones infundadas de un alumno problemático, haciendo comillas en el aire. Su jefe de campaña le susurró algo, pero ella lo ignoró. Quise mostrar la evidencia en mi celular, pero me di cuenta de que habían borrado la página de memes. Sentí que se me venía el mundo abajo. Tenía algunas capturas, pero sin el original ya no era tan contundente. Me temblaban las manos buscando las fotos más claras. Encima, la pantalla seguía rota desde que Vincent me la había tirado la semana anterior. Igual, la señora Henderson ganó, aunque por menos de lo esperado. Sacó el 60% en vez de arrasar. Me quedé mirando cómo daba su discurso de victoria, prometiendo proteger a todos los estudiantes, mientras el ojo me latía, y lo único que podía pensar era en lo careta que era todo. Agradeció la confianza y prometió que nuestra escuela iba a ser la más segura del distrito. Atrás de ella, alcancé a ver a Nicholas entre la multitud, mirándome con esa sonrisa sobradora que siempre pone. Hizo un gesto leve con el puño, como diciendo que esto todavía no se había terminado. Al día siguiente en el colegio, todo fue peor de lo que imaginaba. Nicholas ya se había encargado de contar su versión a todo el mundo. Les dijo que yo estaba obsesionada con él y que lo venía siguiendo hacía semanas. También inventó que me había tirado sola por las escaleras detrás del gimnasio para hacerlo quedar mal porque el año pasado me había rechazado. Lo peor fue que algunos le creyeron de verdad. Apenas entré a la primera hora, la charla se cortó en seco y todos me miraron el ojo morado como si fuera algo contagioso. Alan, que siempre me pasaba las respuestas de matemática, corrió su banco lejos del mío, haciendo un ruido que retumbó por todo el aula. Me quedé ahí sentada, tratando de concentrarme en álgebra, mientras los murmullos me rodeaban como un enjambre de avispas furiosas. Entre clase y clase, Sofía me interceptó en mi casillero con 3 amigas que se pusieron en ronda. Se me acercó bien cerca y me largó. «Sos patética». Dijo que todos sabían que solo quería llamar la atención porque nadie quería ser mi amigo. El aliento le olía a chicle de menta y mala onda. Una de las amigas grababa todo con el celu, seguramente esperando que hiciera un escándalo, así lo subían a alguna red. Bajé la cabeza y aguanté como pude el resto del día. En el almuerzo fui, como siempre, a la biblioteca, pero ya estaban Nicolás y Vicente tirados en las sillas que solía usar. Hablaban fuerte de gente que se lastima para que la miren. Vicente comentó que vio un documental sobre personas que se hacían moretones a propósito. Los dos se me quedaban mirando y se reían. La bibliotecaria, la señora Chen, apenas les pidió que bajaran la voz y siguió metida en la compu. Terminé comiendo de nuevo en un baño. Mi sándwich parecía cartón, derrotado. Mientras estaba ahí, escuché a 2 chicas hablando de la asamblea. Una decía que su mamá pensaba que yo realmente estaba lastimada. La otra contó que su papá le había dicho que ni se me acercara porque estaba claramente mal. Esa palabra, inestable, me quedó retumbando en la cabeza todo el día. Cuando las clases terminaron, encontré una nota en mi casillero de parte de Catalina, la única amiga posta que me quedaba. Decía que necesitaba hablar conmigo. Por 2 segundos me volvió el alma al cuerpo, hasta que leí lo siguiente. Sus papás no querían que se juntara más conmigo, porque pensaban que yo me estaba volviendo una mala influencia. Me escribió que lo sentía, pero que les tenía que hacer caso. La nota estaba escrita con la lapicera de gel violeta que yo le había regalado para su cumple. La apreté fuerte y la tiré a la basura. Después la saqué, porque evidentemente me encanta torturarme y releer cosas que duelen. Volví a casa sola, dando una vuelta larguísima para evitar el camino de siempre, donde podría cruzarme a Nicolás. Las costillas todavía me dolían a cada paso, recordándome el golpe de ayer. Al llegar, encontré a mis viejos en la cocina, discutiendo bajito. Se callaron de golpe apenas entré, señal de que la cosa venía pesada. Mi vieja se suponía que tenía que estar de viaje por laburo, pero estaba sentada en la mesa con la notebook cerrada. Mi viejo tenía una cara de agotado, como si hubiera envejecido de golpe. Me contó que la señora Kendall había llamado preocupada por mi salud mental y sugirió que capaz me vendría bien cambiar de escuela. Usó frases como alteración emocional y dificultad para relacionarme con mis compañeros. La mandíbula de mi mamá estaba tan apretada que parecía que se le iba a romper. Mi viejo dijo que el superintendente también lo había llamado y le recordó que tenía que quedarse al margen durante la transición o podía perder la jubilación. 20 años de laburo y la jubilación de rehén. Las manos le temblaban al decirme todo esto. Había trabajado toda la vida para darnos un futuro y ahora estaba acorralado. Mi mamá se tuvo que ir al día siguiente por su viaje. Me abrazó un montón y prometió que, cuando volviera, íbamos a encontrarle la vuelta. Me pidió que escriba todo y sea fuerte.
pero yo le vi la preocupación en los ojos. Me estaba dejando en el medio de una guerra y las dos lo sabíamos. Los días siguientes se volvieron una nube de vergüenza y humillaciones. Nicolás ya tenía la historia bien pulida. Ahora decía que yo lo venía acosando desde séptimo. Mostraba fotos viejas del anuario donde justo aparecía de fondo como prueba y contaba que lo seguía al gimnasio hace semanas, mirándolo mientras entrenaba. Varias chicas empezaron a decir que era rara. Hasta los profes me miraban distinto. Vicente le seguía el juego en todo. Decía que me había visto sacándole fotos a Nicolás en educación física y que le había escrito cartas de amor tan perturbadoras que tuvieron que tirarlas. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no importaba. La historia se había hecho más fuerte que yo. En el almuerzo, me senté sola en una mesa apartada del comedor. Nicolás pasó con toda su banda y gritó que los acosadores no deberían estar en la escuela. Lo dijo tan fuerte que los preceptores escucharon y nadie hizo nada. Uno hasta asintió como si tuviera razón. Esa semana, la señora Henderson inauguró su gran idea como parte del consejo escolar. Un programa de mediación entre pares para chicos con problemas de conducta. ¿Adivina quién quedó como mediador? Nicolás, obvio. ¿Y a quién le tocó ir sí o sí? A mí, claro. La ironía era tan grande que se podía cortar con cuchillo. Tenía que sentarme 2 veces por semana en un cuartito con Nicolás, que encima anotaba mi progreso. Me preguntaba por qué inventaba cosas sobre otros alumnos y sugería que tenía problemas para distinguir la realidad de la fantasía. Anotaba todo en un cuaderno súper serio. Yo quería agarrárselo y hacerlo pedazos, pero eso solo le daría la razón sobre mis supuestos problemas de ira. Empecé a bajar las notas. ¿Cómo iba a concentrarme en la Revolución de Independencia si estaba viviendo mi propia batalla? Mi profe de inglés, el señor Rodríguez, me preguntó si en casa estaba todo bien. Casi me río. Casa era el único lugar donde todo estaba más o menos bien. El colegio se había convertido en mi pesadilla personal. Una noche en la cena, mi hermano menor, Noel, tiró un dato interesante. Dijo que Nicolás se había estado agrandando en Xbox Live porque le había dado una lección a alguien. Noel estaba jugando Fortnite con sus amigos cuando Nicolás se metió en el chat del grupo. Nicolás no sabía que Noel era mi hermano, porque usamos apellidos distintos. Él usa el de mi padrastro. Noel grabó parte de la charla con el celu. El audio no era gran cosa, pero se oía a Nicolás riéndose de cómo había hecho llorar a alguien y a Vicente de fondo diciendo algo sobre los casilleros. No era una prueba contundente, pero algo era. Noel me pasó el archivo al celu, re orgulloso de poder darle una mano a su hermana mayor. Al día siguiente de la mediación, Harper se me acercó en el pasillo. Siempre había sido parte del grupo de Nicolás, pero se notaba que no le cerraban las bromas pesadas. Miró para todos lados medio nervioso, y me dijo bajito que le daba pena todo lo que estaba pasando. Me confesó que había visto todo lo del gimnasio desde la ventana de la sala de pesas. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Por fin alguien que podía respaldar mi versión. Pero Harper negó con la cabeza. Me dijo que no podía decir nada adelante de todos. Sus viejos eran amigos de los Henderson y su papá laburaba para el tío de Nicolás. Si hablaba, toda su familia iba a ligar. Me pidió disculpas otra vez y se fue, dejándome más frustrado que antes. Las sesiones de mediación empeoraron. Nicolás empezó a traer supuestas pruebas de que yo estaba obsesionado con él. Tenía una foto mía en el shopping que sacó la hermana, diciendo que los perseguía, cuando en realidad estaba con mi vieja comprando útiles. También mostró una captura de pantalla porque me metí a ver su perfil de Instagram, como si eso fuera un crimen. Todo el mundo mira perfiles ajenos, nadie se salva. Anotó que yo no colaboraba porque me negué a admitir el supuesto acoso. Escribió que tenía delirios porque seguía defendiendo mi versión. El cuaderno se llenaba de sus mentiras y yo no podía hacer nada. La señora Henderson iba a revisar esas notas a fin de mes. Los moretones se me fueron curando, de violeta a verde y después amarillo, hasta que desaparecieron del todo. Sin marcas visibles, cada vez más gente compraba el cuento de Nicolás. Hasta algunos profes parecían evitarme. La profe Martínez, que antes me charlaba de libros, ahora solo me saludaba de lejos y seguía de largo. El profesor Thompson me cambió de banco en química por un nuevo esquema, pero terminé aislado al fondo. El colegio se sentía cada día más chico. Lugares donde antes me sentía tranqui se volvieron zonas de peligro. La biblioteca, la sala de arte, hasta la orientación, que nunca fue tan segura igual. Empecé a armar recorridos para esquivar al grupo de Nicolás. Me hice especialista en desaparecer, en volverme invisible, hasta que la señora Henderson armó una reunión del consejo escolar para meter mano con políticas más estrictas contra los que hicieran denuncias falsas. El volante que mandó a casa podría haber tenido mi cara. Quería que hubiera consecuencias para los que acusaran injustamente de bullying. Decía que era para proteger a los inocentes de las mentiras. Por fin mi mamá volvió del viaje de laburo. Apenas me miró, supo que la cosa estaba peor. Había bajado de peso, dormía mal, había vuelto a arrancarme los pelos de las cejas, una maña vieja que creí superada. Se sentó en mi cama y me abrazó mientras le contaba todo. Cada humillación, cada mentira, cada momento de sentirme completamente solo y sin poder hacer nada. Me creyó, sin dudar, sin preguntar,
Me creyó en todo. Me dijo que lo íbamos a solucionar. Tenía esa mirada que le sale cuando está en modo resuelve problemas. Firme, enfocada. Me pidió ver todo lo que tenía guardado. Nos pasamos horas revisando mi celu, ordenando pruebas. Ahí vio algo que yo ni había notado. Sofía había subido historias de Instagram el día de la golpiza, de esas que sube todo el tiempo, y en el fondo de uno de los videos se me ve yendo solo al gimnasio, con la hora bien clara, desmintiendo la historia de Nicolás. Mi mamá se puso a investigar más. Encontró un Snapchat de Vicente que él pensó que ya no existía, pero su amigo Remy le había hecho captura antes. Mostraba los nudillos de Vicente con la leyenda «Le di bien» y un emoji cagándose de risa, justo a la hora en que me pegaron. La mamá de Remy laburaba con la mía y le había dicho que el hijo estaba preocupado por algo del cole. Descubrimos también que otros 3 pibes habían sido blanco del grupo de Nicolás ese año. Mi mamá habló con sus papás con cuidado, sin querer asustar a nadie. 2 tenían miedo de meterse, pero una, Gloria, contó que su hija Samantha venía escribiendo todo en un diario. No se animaba a hablar después de ver lo que me pasó a mí. Mi vieja armó toda una presentación, detallista, con línea de tiempo y pruebas para cada cosa. Metió las publicaciones de redes, el audio de Noel, partes del diario de Samantha con permiso, y hasta encontró antecedentes viejos de Nicolás por bullying en la primaria, de antes de que su mamá estuviera en el consejo. La noche antes de la reunión, no pegué un ojo. Pensaba en todas las formas en que podía salir mal. ¿Y si no nos creían? ¿Si la señora Henderson los convencía de que era un invento mío? ¿Y si todo terminaba peor? A las 2 de la mañana mi viejo se sentó conmigo en la cocina. Preparó chocolatada con extra malvaviscos. Por su trabajo no podía decir mucho, pero me dijo que estaba orgulloso de mí, que enfrentar a los que hacen bullying es de lo más difícil, que a veces el sistema falla, pero hay que seguir peleando. Sus palabras ayudaron, pero el miedo seguía ahí. A la mañana siguiente me puse la mejor ropa que tenía. Mi mamá decía que había que dar buena impresión, aunque no debería hacer falta. Llegamos temprano al colegio. El auditorio donde antes había entrado golpeado y ensangrentado, ahora era como un tribunal donde yo era víctima y acusado al mismo tiempo. La señora Henderson ya estaba ahí, rodeada de su séquito. Traía un trajecito azul oscuro y esa sonrisa de política. Cuando nos vio, le cambió la cara un segundo, pero enseguida volvió a su amabilidad de siempre. Nicolás estaba en primera fila, reconfiado. Hasta me tiró un guiño. Empezó la reunión con los temas de siempre. Presupuesto, novedades, cosas que parecían insignificantes comparado con lo que íbamos a plantear. Por fin llegó el momento de que hablara el público. Mi vieja fue la primera en pararse. Se presentó de manera profesional y pidió mostrar pruebas del bullying que seguía pasando en la escuela. La señora Henderson saltó enseguida. Dijo que eso debía tratarse por los canales correspondientes, no ahí. Recordó que las falsas acusaciones podían arruinarle la vida a chicos inocentes. Varios padres le dieron la razón. Yo sentí que ya teníamos la sala en contra, pero mi mamá no se achicó. Puso la presentación en el proyector que siempre usaban para los informes de presupuesto. En la primera diapositiva estaba la historia de Instagram donde se me veía yendo solo al gimnasio y explicó cómo eso desmentía la versión de que yo había estado acosando a alguien. La hora quedaba clarísima, el lugar también. Fue mostrando cada prueba con una paciencia tremenda. Cuando apareció el Snapchat en el que Vicente mostraba los nudillos, se armó un revuelo bárbaro. Los padres empezaron a murmurar y la cara de la señora Henderson pasó de ser pura seguridad a una preocupación obvia. Cuando mi mamá reprodujo la grabación de Noel, el silencio fue total. La voz de Nicolás estaba distorsionada, pero igual se notaba que era él, riéndose de haber hecho llorar a alguien. Ahí pasó algo inesperado. Harper se levantó. Sus padres trataron de hacerlo sentar de nuevo, pero él se soltó, caminó hasta el micrófono y dijo que había sido un cobarde. Admitió que había visto cómo Nicolás y sus amigos me atacaban detrás del gimnasio y contó todo lo que había visto, con lujo de detalles. Le temblaba la voz, pero no se frenó. Eso abrió la puerta para que hablaran otros. 2 estudiantes más se animaron. Una chica, Diana, contó que había visto a Vincent tirando mi mochila al inodoro varias veces. Y un pibe llamado Arden confesó que lo habían presionado para que compartiera publicaciones de la página de memes, pero que se había negado. Hasta una supervisora del comedor se animó y dijo que había visto cosas preocupantes, pero no tenía idea de cómo denunciarlas. La señora Henderson intentó hacer control de daños diciendo que los adolescentes a veces se iban de mambo y que la mediación entre pares podía resolver estos problemas. Incluso, tuvo el tupé de insistir en que su hijo era consejero entre compañeros. Desde el fondo se escuchó la risa de alguien. El consejo votó por abrir una investigación formal. No era la justicia inmediata que yo soñaba, pero algo era. A Nicolás lo suspendieron 2 semanas, hasta que terminara la investigación. A Vincent le dieron 1. Sofía zafó porque, técnicamente, nunca la encontraron haciendo nada en la escuela. Esa injusticia me dolía, pero traté de enfocarme en la victoria, por mínima que fuera. La señora Kendall dijo que solo había seguido el protocolo y que sin la documentación adecuada no podía saber que era grave. Se quedó con el puesto, pero la mandaron a hacer capacitaciones extras sobre cómo detectar el bullying.
Me pareció una sanción re liviana para alguien que minimizó mi dolor tan fácil. Mi papá aprovechó lo que le quedaba como director para impulsar políticas anti-bullying. No salieron tan contundentes como él quería. El consejo las suavizó, pero incluyeron procedimientos obligatorios de denuncia y consecuencias para el personal que mirara para otro lado. Fue su último acto como director y se notaba que le hubiera gustado poder hacer mucho más. La investigación concluyó que Nicolás sí había hecho bullying y eso le quedó en el legajo para siempre. Tuvo que ir a consejería y hacer trabajo comunitario, pero siguió yendo a la escuela. Me lo cruzaba en los pasillos, más atento ahora, pero todavía con esa sonrisa sobradora cuando los profes no miraban. Vincent se fue a un privado. Sus viejos pensaron que lo mejor era arrancar de cero. Los Henderson siguieron estando en la comunidad. La señora Henderson mantuvo su lugar en el consejo escolar, cambió el discurso y empezó a hablar de justicia restaurativa y segundas oportunidades. Salió en entrevistas contando cómo su familia había aprendido y crecido con todo esto, y los medios locales la adoraban. Ahora era la mamá del bully reformado, enseñando compasión. Mi familia decidió transferirme a Riverside High, del otro lado de la ciudad. Eso significaba levantarme una hora antes y que mi vieja me llevara en auto antes de ir a laburar. Pero también pasillos donde nadie conocía mi historia y profes que no me miraban ni con lástima ni con desconfianza. Una oportunidad para volver a ser solo una más. En mi último día en la escuela vieja, vacié el casillero por última vez. Catherine estaba unos casilleros más allá, haciendo lo mismo. Cruzamos miradas y ella susurró con los labios: «Perdón». Yo asentí y seguí guardando mis cosas. Algunas amistades no sobreviven a la presión y estaba aprendiendo a aceptarlo. Justo cuando llevaba mi última caja al auto, pasó Nicholas. No dijo nada, pero me hizo un gesto con el puño. El mensaje era clarísimo. Él había ganado. Seguía ahí. Seguía siendo popular, protegido por el puesto de su mamá. Y yo era la que se iba. Pero cuando mi vieja arrancó el auto y nos alejábamos, me cayó la ficha. Yo había hablado, había peleado y me había negado a quedarme callada. En Riverside encontré a mi gente, pibes que entendían lo que era el exceso de estímulos y las dificultades sociales, profes que veían mi autismo como una diferencia, no como un defecto. Me metí en el club de robótica y descubrí que me fascinaba programar y que encima era buena. Hice amigos que me quieren por quien soy, no a pesar de eso. Las pesadillas con Nicholas se fueron apagando y dieron lugar a sueños sobre la facultad y el futuro. 6 meses después me enteré por redes que 3 estudiantes más se habían animado a denunciar a Nicholas. Su historial ya era imposible de tapar. La señora Henderson renunció al consejo escolar, según ella por motivos personales. Nicholas terminó el secundario con una fama que lo perseguía a todos lados. A veces la justicia tarda, pero llega. Me recibí en Riverside con honores. Mi papá, ya jubilado y dando clases en el terciario, lloró en mi graduación. Mi mamá sacó como 1 millón de fotos. Noel, que ahora era más alto que yo, pegó un grito tremendo cuando dijeron mi nombre. Crucé ese escenario sabiendo que había sobrevivido a algo que quiso romperme.